Bien, vamos a ver. En la actualidad, la técnica electrónica ha creado muchos avances técnicos. Hay teorías muy antiguas de científicos muy prominentes, Albert Einstein, judío alemán, y Nikola Tesla, que ambos, científicos genios de las matemáticas y de las químicas, de la física, habían hecho teorías, ecuaciones, que efectivamente dan un resultado de que es posible pasar la barrera del tiempo. ¿Qué quiere decir? El tiempo, tal como lo vemos, es relativo. No es el mismo tiempo aquí que, por ejemplo, en un agujero negro en el universo. No es el tiempo ahora, aquí, en donde yo vivo en Alemania, que en el Polo Norte. Cada parte de la Tierra tiene una estación, un clima, otro tiempo, otra hora, otro horario. El tiempo es relativo. Depende de donde tú vives y lo que tú haces con el tiempo. Pero hay interesantes datos en la Biblia que efectivamente hay y ha habido siempre viajeros del tiempo. Hoy son experimentales. Por ejemplo, en el año 47, 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo un experimento muy impresionante en Filadelfia, el puerto de Filadelfia, Norteamérica, que era hacer posible, por medio de una serie de sensores, en un destructor de la Marina, se llamaba Eldridge, pues hacer posible que unas vibraciones en ese destructor con la Marina dentro, hacer invisible el destructor a los radares alemanes, porque ya Alemania estaba ya que sí acabada, el Tercer Reich, aquello, los nazis, porque ya querían los aliados Norteamérica, Inglaterra y Francia y otros países invadir Alemania y acabar con aquella pesadilla de tantas matanzas y campos de exterminio. Entonces la idea era hacer posible unos sensores, una serie de vibraciones en un destructor para que los radares en las playas, el desembarco era preparado en las playas de Normandía, que son unas playas muy amplias, para desembarcar ahí solamente en las lanchas con los marines y llegar hacia Berlín y acabar con aquella pesadilla que sucumbió a Alemania en una ruina total de muertes, destrucción, de torturas y de miseria, con el apoyo de la Iglesia Católica. No lo olviden, el concordato Estadio Vaticano, como siempre, con todos los dictadores. Bueno, pues se hicieron un experimento en Filadelfia, de tal manera que hacían unas vibraciones, un sensor automático, se llaman sensores, y efectivamente miraron los radares desde el punto de Filadelfia a ver si efectivamente el radar no captaba ya el destructor. Estaba en el puerto y los radares fuera del puerto en cierta colina y vieron que se llevó una sorpresa, que efectivamente el radar ya no captó el destructor. Pero más sorpresa aún, vieron que el destructor había desaparecido literalmente. O sea, se había desintegrado y le habían reintegrado en un puerto cientos de kilómetros más arriba, el puerto de Norfolk, a un éxito inesperado por la técnica, por la marina, de que habían logrado pasar la barrera del tiempo. Y muchos marines que quedaron dentro, no esperaban esa sorpresa, murieron. Murieron porque, claro, fue una desintegración del destructor y de los marines. Y cuando volvieron a reintegrarse en el puerto de Norfolk, los marines, como se movieron mucho, pues si se hubieran quedado quietos en el sitio que empezaron las vibraciones, no hubiera pasado nada, se hubieran reintegrado de nuevo. Pero se movieron y se confundieron muchos marines con el metal del barco. Quiere decir que, por ejemplo, si un marine se agarró una barandilla, pues parte de los brazos esto se quedó en la barandilla y el parte del cuerpo en el suelo y tal. Bien, un caos muy grande. Pero lograron un éxito, entre comillas, relativo, de tal manera que sí, efectivamente los radares ya no vieron al destructor. Sabía, el radar no captó nada, una vibración que no marca nada. Pero sí fue un resultado extraordinario el haber pasado literalmente la barrera del tiempo. De un puerto a cientos de kilómetros más arriba apareció el destructor, lo cual fue un exitazo en secreto que ya años después, aunque nunca han dicho nada, como no han dicho nunca nada, los servicios secretos, los ciertos, de que en la Luna habían visto ciudades antiguas y que habían visto una nave gigantesca y una mujer dentro que llevaba ahí miles de años y que muchas cosas más, en una nave gigantesca con muchas cosas más dentro. Y ciudades antiguas y edificios antiguos en la Luna. No dicen nada. Como siempre, alto secreto, secreto de Estado, materia reservada, lo que tú quieras.
pero no dicen nada con la excusa de que, bueno, si esto lo sabe otro país, y en estos edificios que hay en la Luna, y en esta nave gigantesca llamada nave de Apolo 20, sacan conclusiones y técnicas, nos pueden plagiar, pueden robarnos lo que pertenece a Norteamérica para ver si lo descubrimos. Y no dijeron nada, porque de cualquier cosa que se halle que fuera de lugar, que sea algo extraordinario, lo callan. Los servicios secretos, materia reservada, alto secreto, secretos de Estado, lo que tú quieras, pero no te dirán nada. Alto secreto, como el caso de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, igualmente pasaron un acontecimiento extraordinario que allí no hubo aviones. Allí las torres no destruyó ningún avión las torres, fue otro sistema. Y que desaparecieron muchos cientos de personas, que no volvieron a aparecer más. Fueron trasladados a Marte. Parece increíble, allí están. Y aviones a Marte, transferidos, porque fue un experimento semejante. Bueno, pero es muy largo de contar. Y sin embargo, para mucha gente, claro, la mente humana poco, digamos, muy atrasadita, decirle a una persona que hay posibilidad de pasar el tiempo al pasado o al futuro. Para ellos, uy, eso de fantasía, de Hollywood, de películas, no. Eso es realidad. Matemáticamente, las matemáticas no fallan. No fallan. Y matemáticamente ecuaciones, sí, se puede hacer. Tener los medios necesarios para conjugar esas matemáticas en sistema electrónico y hacer que algo desaparezca y pase otro tiempo. Y ya se hicieron experimentos en varias islas y fue un exitazo. Ahora viene el punto. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo nuevo pasar la barrera del tiempo? Para la humanidad, vamos. Pues yo le voy a decir, no, no es nada nuevo. Ya ha habido casos hace cientos, miles de años en la Tierra que se hicieron experimentos y pasaron la barrera del tiempo. Personas. Y no les pasó nada. Pasar el tiempo es desintegración del organismo y volver a reintegrarlo. Ni más ni menos. Ahí no ha habido heridas, no ha habido muerte, no ha habido sangrado. No. Eso se desintegra y se reintegra de nuevo. Y pasaron. Y hay muestros en, digamos, en la Biblia, que es el libro de Dios, te puedes fiar de él, que hay casos, no uno, muchos, que personajes bíblicos pasaron o le hicieron pasar la barrera del tiempo. A gente que la Biblia, pues mucha gente sí la tiene en casa y está muy bien. El libro más traducido de todos los idiomas del mundo, la Biblia, el libro de Dios. Por dialectos, idiomas, lo que tú quieras. La hallas en el único libro que en todos los idiomas y dialectos del mundo está la Biblia. Se puede hallar. Hasta en lenguas antiguas. O en latín, o lo que quieras. O en arameo, lo que quieras. Pero qué curioso que la Biblia te habla de personajes bíblicos muy conocidos que pasaron la barrera del tiempo. Y alguien podía pensar, bueno, pero eso, ¿tenían aquella técnica? Sí, sí, la tenían. ¿Pero por qué? Porque otros del futuro pasaron más allá del pasado. Es difícil de comprender. Cuando uno pasa la barrera del tiempo, te la puedes pasar hacia el futuro o hacia el pasado. Y muchas veces es conveniente pasarlos a personajes, a ingenieros, que sea, hacia el pasado. ¿Con qué fin? Averiguar cosas que les interesaría a la ciencia saber. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mucha gente, que ya digo, para muchas, lo que voy a decir ahora, muchas veces es chino. La gente le han enseñado tonterías y se las ha tragado. Es, por ejemplo, no le han enseñado a millones de personas que cuando te mueres, Dios te manda a un infierno y allí demonios te van a quemar eternamente. No te están enseñando esas burradas bestiales y no se las traga la gente. ¿No has leído todo eso en la Biblia? De que hay un infierno, que cuando te mueres, ahora pagando indulgencia, pagando dinero, mucho dinero a la iglesia, entonces la iglesia hace oraciones y humos de incienso y Dios te va a perdonar muchos años para que no te quemes siempre. Esa mentalidad tan podrida, pero ¿cómo es posible que la gente se trague esa bola? Se la traga. Se la traga porque no piensa. La gente, bueno, si lo dice la iglesia, pues la dice la iglesia, pues también hay sectas satánicas que dicen lo mismo, o peor todavía, y se lo tragan. Porque no averiguan. Si se hace la investigación, averiguan que ha sido una farsa, que ha sido un montaje religioso, no una, varias religiones, que han estafado y estafan a la humanidad entera a sus anchas. Y como ya es tradición, pues siguen tragando. ¿Qué personajes han pasado la barrera del tiempo en la antigüedad? Pues yo les voy a citar dos. Hay más, muchos más.
Pero yo, claro, estaría horas hablando de tal y fulano y el otro. Pero siempre los vídeos en internet son cortos, 10 minutos, 15 minutos y por ahí. Podría estar horas hablando, pero se necesitaría horas. Y un vídeo con varias horas se necesitaría un montaje que, bueno, duraría eso. Que la gente generalmente cuando ve estos vídeos pues, se puede cansar de decir una hora, plom, 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 y luego media hora más, plom, plom. Si lo hago muy corto, 15 minutos, 20 minutos, pero en esos 15 minutos muestro pruebas y la mejor prueba es tener el libro de Dios, la Biblia en la mano. Y decir, esto no lo ha inventado un hombre, no es el Quijote de la Mancha que lo escribió Cervantes, no. Estos son obras de profetas inspirados por Dios. Es la palabra de Dios, no es palabra de profeta. Los profetas escribieron inspirados por Dios. Es como un secretario, por ejemplo, en una fábrica, una secretaria le dice, oye, escribe una carta para tal empresa que vamos a mandar una patente, ¿qué tal? Y la secretaria, pues sí, coge el ordenador. Muy señor mío, a ver, escriba. Muy señor mío, estoy encantado de tener contacto con usted y queremos emitirle digamos, una propaganda. Tenemos unos folletos para una maquinaria nueva que estamos haciendo y queremos promoverla. Y entonces, escriba. Y muy señor, bueno, pues nada, si tiene usted interés, háganoslo saber y estaremos en contacto y tal. Muy señor mío, y le deseo lo mejor que pase usted el día medio. Bueno, atentamente, pon, firma. Y es el director el que firma la carta. Mándala por correo inmediatamente. La persona que recibe esa carta, es para tener un ejemplo, la Biblia, ¿no? Pues ve la carta, la lee y no dice, fíjate, oye, la secretaria me ha escrito esto sobre el nuevo proyecto. No, nadie, ninguna. Te dicen, el director de tal empresa, que ya nos conocemos, me ha escrito esta carta porque me propone para si quiero hacer una financiación para un sistema nuevo, electrónico, tal. Te hacen eso. Y la Biblia es lo mismo. Nadie dice, fíjate, el profeta Jeremías escribió y dijo que no. Dios empleó a Jeremías, un profeta, para que los pensamientos de Dios se plasmaran y lo dijera al pueblo. Y los profetas eran escribanos que, inspirados por Dios, escriban, muy señor mío, y no ponían así, ¿no? En el nombre de Dios vamos a hablar de todo el proyecto Jehová Dios en Israel. Pero la gente no entiende porque la gente le han enseñado barbaridades y la gente se traga. No digo que qué barbaridad que durante miles de años, pero ¿cómo es posible que haya talentos? No, que cuando te mueres y pagas indulgencia, dinero, mucho dinero. Cuanto más dinero, pero te tienes que quemar. Tú cuando te mueres va un alma que va tú ya al infierno y allí demonios te están esperando y te meten fuego y te arrancan los ojos. Pero ¿en qué mente podrida? Claro, la iglesia, no olvidar a cuántos miles de personas, niños, niñas y mujeres quemaron vivos y los torturaron anteriormente en los calabozos de Inquisición. A millones. Por eso no es raro que te escriban esa palabra diciendo yo que Dios lo consiente. Dios es el que promueve el infierno. Dios no promueve ningún infierno. Jesucristo no vino aquí en la tierra no para meter a gente en infiernos imaginarios, para que la gente no muera más, no sufra, no envejezca, no vaya a ninguna guerra, no se vuelva loco, sino sea feliz para siempre, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero eso no te lo dicen. La religión les interesa explotar a la gente desde que nace, con funerales, bautismo, boda, entierro, misiones, hasta que te muere. Y años después de muerto te siguen pagando los parientes para que no te quemes mucho, más dinero para funerales. O sea, menudo negociazo. Por eso digo, aprovechando estos comentarios, cómo la gente, si no se informa, se le estafa con la gorra. Hay dos personajes, por ejemplo, en la Biblia, muy conocidos. Uno es Moisés. Todos conocidos, Moisés. El líder que Dios empleó, el que estaba entonces en el pueblo de Israel, nacido en Egipto, ¿no? Que era el hijo adoptivo de una hija de un faraón, y luego su madre era una judía. Entonces el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto muchos siglos, porque habían entrado, ya bueno, es largo de contar, José, sus hermanos que le habían vendido a los egipcios como esclavos. Potifar, la mujer de Potifar, un siervo del faraón, le quiso enrollar para acostarse con él, luego le metió en la cárcel. O sea, una historia dramática, ¿verdad? Nacieron los israelitas en Egipto. Y luego, como eran extraños, los egipcios odiaban a los esclavos y lo metían para cargas pesadas, para trabajo forzado, para esclavitud, de criados gratis. Y entonces Moisés fue enviado desde el monte Sinai a Egipto. Dios le dotó con conocimiento para liberar al pueblo de Israel, que entonces estaba de esclavo. Después de 400 años, había millones, 2 millones y pico de israelitas. Habían nacido allí, los hijos de los hijos, tal.
Bueno, pero Moisés habló con Dios varias veces en el monte Sinaí, en la zarza ardiente, que Moisés había huido de Egipto porque había matado a un egipcio para salvar a unos hebreos, que los egipcios los maltrataban los hebreos con palos, y Moisés, que había nacido allí, pero que era hijo de hostia, una vez cogió a uno de los militares egipcios y se lo cargó, porque estaba apaleando a uno. Le había ayudado a un judío. Y encima de darle la gracia a Moisés le dijeron que iban a denunciar al faraón que había matado a un egipcio, tal, y tuvo que huir. Y entonces allí en el monte Sinaí tal, pues vio una zarza ardiente, es un relato bíblico, lo resumo muy rápido, y dice, qué raro, lleva ahí días y no, una zarza y eso, dice, un árbol ardiendo y no se apaga. Y al día siguiente volvió a estar ardiendo. Y dice que ya se acercó y dice, voy a ver aquello, a ver ese fenómeno, a ver eso qué es. Y se acercó, vio que había una zarza, salía fuego. Y dijo, qué raro, ¿eh? Y entonces oyó la voz de Dios. Y Dios le habló a Moisés y le dijo que le iba a preparar, en otras palabras, para que fuera de mensajero para hablar con el faraón. Entonces, decirle que suelte a los israelitas o destruye todo Egipcio, Dios. Y efectivamente, que Moisés, cuando habló con Dios, le dijo la directriz de lo que tenían que hacer en Egipto, tal, y le dijo, cuando Moisés le dijo a Dios en la zarza, en el monte Sinai, y Moisés no vio a ningún Dios, es decir, estaba hablando, oía la voz, no vio. Como dice la Biblia, si alguien ve a Dios, muere. Se decarboniza la persona. Nadie puede imaginarse el que ha hecho billones de universos y de galaxias. Verlo. Un fogonazo y te queda una pavesa. Nadie puede ver a Dios, al creador del universo. ¿Cómo vas a verlo? Pero bueno, le oyó la voz y le dijo, bate. Y cuando Moisés fue a Egipto, ya conoce la historia, que el faraón le dijo, ¿quién es? Porque Moisés le dijo a Dios, ¿cómo le digo al faraón? ¿Qué le digo? ¿Que me ha mandado quién? Tú le dirás que te ha mandado Jehová, el Dios de Israel. Y dice que suelte a los israelitas o destruyo todo Egipto. Y lo destruyó al final. Y cuando Faraón le dijo, ¿quién es el que te ha mandado? ¿Quién? Jehová. Ese es su nombre para siempre. Entonces ya Faraón se puso furioso. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca? No obedecer esta. Y no, pues cogieron, empezaron a caer plagas por Egipto, la sangre del Nilo se convirtió, perdón, el río Nilo se convirtió en sangre, luego la sangre en ranas por todos sitios, millones de ranas, luego peste, los animales morían de peste, granizo. Bueno, se destruyó Egipto, quedó un escombro todo. Y murieron los primogénitos de los egipcios menos los israelitas, que Dios los libró, que era para librarlos. Y cuando ya asustados todos los egipcios, el faraón dijo, no, que se vaya, que se vaya. Y dice que nos matan a todos. Y dice, bueno, pues que venga, ya asustados todos, que Dios, el Dios de Israel es Jehová, que nos mata a todos. Y ya dijeron, y que se vayan, son libres, son libres. El faraón, asustado, venga. Y los egipcios, con mucho susto, con mucho miedo, le dijeron, pues ya tenían, los veían a los hebreos ya, y nada de insultos ni nada, que se vayan, están libres. Y les arreglaban, de miedo que tenían los egipcios, les regalaban oro y piezas de oro y cosas de oro, ¿no? Para que fueran contentos. Y bueno, se lo llevaron todo. Y cuando ya salió de todo el pueblo, 2 millones y pico, de libres, hacia la tierra prometida, una tierra que no conocían ellos, pero que Dios había preparado aquella tierra que la habían construido otras tribus para que el pueblo de Israel tuviera un pueblo ya, con casa, todo preparado, no tenían que hacer nada, y tenían la gente que habían construido aquellas casas de esclavos para los israelitas. Bueno, dice que salieron de Egipto y Moisés iba a la delantera, ¿no? Con un báculo y tal. Su hermano Aarón, que le hizo luego sus sacerdotes del pueblo y tal. Y cuando vieron los hebreos, el mar rojo, Dios mío, Moisés nos ha traído aquí, ¿ahora qué hacemos? Y venían, porque ya Faraón, hasta Dios puso, dice la Biblia, puso terco a Faraón. Dios le puso por acá, pero expresamente, preparado, para que se cabreara. Y cuando ya salieron todos libres, cantando alabanzas a Dios, todo el pueblo, con niños, la mujer, todo, hacia la tierra prometida, vieron el mar rojo. Y claro, y ahí se asustaron todos, Dios mío, Moisés nos ha traído aquí, pero ¿qué hacemos ahora? No podemos ver a Egipto, y ahora ahogados por el cómo, no hay barco, no hay nada. Y de no preocuparos, Dios preverá. Entonces Dios le dijo a Moisés que cogiera la vara y señalara al mar rojo, y se abrió por el medio, y tierra seca, a un lado y a otro, nubes de agua, pero tierra seca. Y pasaron los israelitas cantando hacia la tierra prometida. Y cuando el faraón vio aquello, dice, oh mío, qué milagro. Y los soldados del faraón, Señor, vámonos de aquí, que esto es el dedo de Dios, que van a decir las naciones, hermano, que a nuestros esclavos se han burlado de nosotros y no podemos tener ni esclavos, no, hay que acabar con ellos, vamos por ellos. Y Dios preparó aquello
había una nube de fuego que no podía el faraón seguir adelante, mientras los israelitas pasaban en tierra seca hacia la tierra prometida. Y cuando pasaron a la otra parte, había nubes de columnas de agua y tierra seca. Y el faraón no podía seguir porque había una nube de fuego. O sea, hubieran seguido y se hubieran quemado vivos todos. Pero cuando ya estaban en seguridad el pueblo de Israel, dice que ya la nube desapareció de fuego, una luna de fuego ardiente. Y ya dice, al fin, ya tenemos. Y pasaron corriendo con los faraón, con los carros, ya por ello, o los matamos, o los llevamos de nuevo a Egipto, que son los esclavos de nuevo, ¿qué hacemos? Estamos locos, venga, vamos. Y cuando estaban en medio del Mar Rojo, Dios cogió las dos nubes de agua, ahogándolo. El faraón, los carros, los soldados y todo ahogado. Y Moisés ya le dijo, mira, ahí están estos hombres que os han maltratado durante siglos, que os han apaleado, que os han esclavizado, que os han calumniado, os han humillado, míralos, ya no los veréis nunca más. Y todos hago. Por cierto, últimamente, estos últimos años, se están sacando todavía carros del faraón y de aquellos, y caballos muertos y soldados. Todavía esqueletos en los fondos del Mar Rojo. Van sacando todavía, que fueron cientos, si no miles. Y bueno, el punto es el siguiente. Moisés. Bueno, Moisés lo empleó Dios para la tierra prometida como mensajero, para hablar con Faraón, para hablar con los israelitas, para dirigirlo hacia la tierra prometida. Bueno, y cuando llegaron a la tierra prometida, desde lejos la vieron en una montaña y dice, mira, aquí es la tierra. Que luego Moisés y eso, y Josué, dice, mandar espías, varios personajes, espías, que ven la tierra prometida y hacéis planos de cómo es la tierra, cuántas casas hay, qué clase de animales, en fin, para saber cómo tenemos que repartir. Hay 2 millones de israelitas. Y efectivamente fueron varios esclavos de ahí, en secreto, por atardecer, y empezaron a ver la tierra prometida, vieron que había buenas casas, que había de todo, que era una tierra que daba fruto, que había viñas, que había animales, caballos, de todo. Y dice, es una buena tierra, bueno, ha salido de buena tierra. Y dice, pero hay un problema. ¿De cuál? Que habíamos visto gente muy gigante. Dice, esto ya es un peligro. ¿Cómo? Sí, gigante, nosotros somos como langostas. Y vemos unos tíos de varios metros, los nefelín. Y dice, ¿y qué hacemos ahora? Y ya empezaron a protestar los israelitas. Y dicen, nos ha traído aquí Moisés a matarnos. Dios nos ha traído aquí para burlarse de nosotros. Vamos a hacer como con langosta, nos van a pisotear a esta gente. Volvamos a Egipto otra vez. Querían volver a la esclavitud otra vez de Egipto. Y entonces ya cogió Moisés y mandó espías. Y pasó algo interesante. Que lo quiero decir por la barrera del tiempo. Que Moisés desapareció. Perdón, y no se volvió a ver, que había estado muchas de 40 días hablando con Dios, volvía y otra vez 40 días y desapareció, no le vieron nunca más, habrá muerto, tal, bueno. Bien, y otro caso, también después de aquello, fue un profeta, se llamaba Elías, dice la Biblia, en una Reyes, una carta a Reyes, dice que Elías se iba de 2 profetas, de 2 en 2, nunca iba uno solo. El pueblo de Israel siempre iban 2, por si algo le pasaba a uno, otro seguía profetizando. Lo que decía Dios, decía, di esto al pueblo de Israel, que cambien esta forma de ser, que cumplan estas leyes, tal. Entonces dice que en un párrafo, de que Elías, el profeta, dice que estaba con un compañero, dice que vino una nave voladora, un carro de fuego, y aparcó delante de él. Un carro de fuego. No dice un carro de caballo ni un carro de fuego. Para un israelita en aquel tiempo sería un carro de fuego. Pues un vehículo que echaba fuego por detrás. Porque los carros iban con caballos. Sería absurdo un coche o un turismo en aquellos tiempos, ¿verdad? Un carro de fuego. Dice que vino un carro de fuego, dice el texto. Se montó Elías, se despidió del profeta, el segundo que se llamaba Huecati, y subió el carro y se lo llevó a Elías. Y Moisés, anterior, había desaparecido. Dice, Dios se habrá muerto, porque como íbamos a no le vieron más. Cuando entraron a la tierra prometida, entró como líder Josué, pero Moisés ya nunca más. Ahora viene el punto caliente. Bien, ¿dónde fueron a parar Moisés? ¿Dónde fue a parar Elías? Porque ya no sirvió más. Carro de fuego, monta Elías, sube una nube de viento y se lo lleva. Ahora hay un detalle interesante, que por eso es bueno leer la Biblia, porque con la Biblia, teniendo un conocimiento exacto, ves y los datos, la tienes que estudiar,
te juntan y te dan soluciones. Porque claro, te dicen, bueno, ¿dónde habrán ido a parar Elías? O Moisés, se habrá perdido, ¿no? No, pasaron Elías y Moisés, ¿a dónde? Al futuro. ¿Para qué? Para hablar con Jesucristo, que es lo que esperaban los israelitas por medio de Abraham, que vendría un Mesías libertador del mundo, que sería el líder del pueblo israel. Tal. Bien. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Mateo, evangelio escrito un apóstol jesuita llamado Mateo, que era cobrador de impuestos y tal, capítulo 17, versículo 1 al 3. ¿Qué dice aquí? Es la palabra de Dios, no es una cosa que escribió a uno que se le ocurrió. Ni... 17, de Mateo 17, 1 al 3. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, que eran apóstoles de él, y su hermano, y los llevó a una montaña encubrada, una montaña muy alta, donde estuvieron solos, una montaña grande, solos. Y fue transfigurado, habla de Jesucristo, ¿no? Delante de ellos. O sea, Jesucristo se transfiguró, digamos, se convirtió en algo, una nube blanca, ¿no? Y su rostro resplandecía como el sol, y sus prendas de vestir, la de Jesucristo, exteriores, se hicieron resplandecientes como la luz. Y atención ahora, y dice, y miren, se les aparecieron a Jesús Moisés y Elías, que conversaban con él. Moisés había desaparecido siglos y siglos antes. Elías había desaparecido siglos y siglos antes. Pero aparecen ahí con Jesucristo, en el primer siglo. ¿Qué pasó con ellos? Pasaron, o le hicieron pasar la vara de tiempo, para que Moisés y Elías, que habían hablado a Jesucristo, la venida del Mesías, porque ellos pensaban, los israelitas, que el Mesías sería como David, un guerrero, un luchador, con un ejército, con una espada, y no, un libertador de otra manera, no con guerreros ni con armas, sino con ángeles, para libertar no solamente al pueblo de Israel, el mundo entero. Y claro, Moisés y Elías fueron testigos oculares de lo que ellos mismos habían predicado, porque Moisés y Elías predicaban que vendría un Mesías, ya se lo dijo a Abraham Dios, que de él saldrían tribus, reyes y un Mesías libertador del mundo. Y vieron al Mesías, literalmente, para que fueran, volver al pasado y decir, yo vi al Mesías, y era de tal tribu, de tal. Son datos interesantes porque en muchas partes de la Biblia dice, más o menos, viajeros del tiempo, lo cual quiere decir que los viajes en la vara del tiempo no son casuales o no son imaginación, no son fantasías, son realidades. Y por eso en la Biblia vienen, no este caso, más casos de que efectivamente los viajes a la vara del tiempo es posible. Para Dios todo es posible. Para nosotros, hechos a la imagen y semejanza, todo será posible. Ahora imagínense un detalle interesante. Un teléfono móvil. Lo tienen los niños. Cualquier niño en un colegio ya no van con una carpetita como antiguamente. Pues llevan un teléfono móvil muy moderno, donde vienen muchas lecciones, muchas cosas, fotografías, datos, etcétera, etcétera. Los niños ya no van con libros como antiguamente, con una carpetita, con varios, no, con teléfonos móviles, hasta con ordenadores manuales pequeños. Un teléfono móvil, ¿qué pasaría si este teléfono móvil, moderno relativamente, un hombre hace 100 años lo tuviera? Hace 100 años o más allá, 200 años. ¿Qué haría la Inquisición? De ver que aparece un hombre con un trocito, parece un libro pequeñito, y marca ahí, y empieza a hablar con alguien. Y miran y ve que ese alguien está hablando con él, que es su primo, su novia, quien sea. La Inquisición hubiera atrapado a aquel hombre y hubiera dicho que era un brujo. Y la Inquisición lo hubiera quemado vivo. Le hubiera hecho cantar quemando los ojos, torturándole como hacían con esos miserables, con todo el mundo, quemándolo la boca, la lengua, los oídos. Hasta que hubiera escrito a la fuerza al pobre antes de morir, yo he hecho un pacto con el diablo y tal. Que hubiera tenido un teléfono móvil. Lo hubieran quemado. A gente en la Edad Media, a muchos hombres y mujeres, les quemaron vivos por leer la Biblia. Por leer la Biblia, por tener una Biblia. El libro de Dios que está hecho para que la humanidad sepamos de dónde venimos, quién nos hizo, qué propósito hay, cuándo acabará la muerte, cuándo seremos eternos. Por leer la Biblia, la Inquisición quemó gente. Esa gentuza quemó gente por nada. O por no pagar misas, o por no pagar tal.
o por ir en contra del Papa, hicieron las barbaries más diabólicas del mundo. Cuando se abran todos los monasterios, acordándose de mi palabra, verán los cientos de cadáveres que aparecerán de niños. Ya hace unos años en Irlanda, el norte, aparecieron unas excavaciones, hace 2 o 3 años, ¿no? 4 años como hace, no me acuerdo esa época. Hace unas excavaciones y se lleva una sorpresa en un monasterio católico de Irlanda, más de 200 cadáveres de niños en fosas comunes. Y luego otro monasterio católico, 200 y pico de cadáveres de niños. Cuando yo entre de gran monarca, haré que se abran todos los monasterios y verá lo que se halla dentro. Y verá para qué fueron los monasterios de clausura, de oscurantismo, que no entre nadie, que no hable nadie con nadie. Verá lo que son, o lo que eran, y para qué fueron hechos. El fin de Babilonia Grande, la Gran Ramera, está ya a las puertas. Y yo tengo el privilegio, gracias a Dios, de hacer tantos descubrimientos que desbarate todo el orden satánico mundial. No fantaseo. Ya le he dicho un par de cosas que la gente, a lo mejor cuando vean estos vídeos, oye, pues mira, el texto dice, ¿verdad? Apareció Moisés y Elías. No habíamos pensado en esto, la Biblia lo dice. No la he escrito yo la Biblia, ¿verdad? Hay tantas cosas que la gente va a saber que el mundo palidecerá y verá que el mundo ha sido construido por seres diabólicos. El mundo, las enseñanzas de la evolución, el hombre mono, las sectas satánicas, las logias, los ocultistas, los reyes, los videntes, el papa, no sé. Un imperio satánico que ha tenido a las monedas en jaque, que ha creado guerras, que ha creado matanzas, que ha creado religiones diabólicas, que el mundo ha sufrido y sufre. Fíjate el moderno, el tiempo, ¿no? El imperio religioso, el Irán y tal, el fanatismo, la muerte, los herejes, sigue igual, sigue igual. Pero Dios va a traer un Armagedón final y todo se va a sacar a la luz pública. Y verá la cantidad de gentuza que va a caer. Las menos inesperadas, las que menos pienses, van a caer. Porque muchos han estado mediante diplomas, mediante títulos de nobleza. Verá cuando se destape todo y saca todo. Verá dónde van a huir todos corriendo. Conocerán la verdad, dijo Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Que la verdad, dice Cristo, los libertará. ¿A quién? A la entera raza humana. La liberación de la raza humana es lo que Dios ha previsto para ahora, el tiempo del fin del sistema satánico.